El día de hoy nos acompaña la ingeniera Diana Sánchez, quien es egresada de la carrera de Ingeniería, Higiene y Seguridad Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios superiores de Higiene Industrial Integral en Harvard Chan School of Public Health y sobre OSHA 511 en la University of Cincinnati. Candidata a Magíster en Safety Management en West Virginia University y actualmente trabaja como EHS Manager en Fayetteville, North Carolina. Y ha implementado con éxito varios programas y sistemas de seguridad, incluido el Safety LPA y el sistema PREMAP y la certificación ISO 45001. Bienvenida, Diana. Hola, Frances, muchas gracias por la invitación. De verdad me alegra mucho estar aquí porque creo que es un programa que inspira a más mujeres, más niñas y eso es algo que a mí me gusta. Eh, bueno, vamos a continuar con algunas preguntas que deseamos hacerte. A ver, ¿qué eventos o personas te han inspirado a seguir la carrera de Ingeniería, Higiene y Seguridad Industrial? Bien, yo creo que es una pregunta bastante amplia, la voy a tratar de hacer bien resumida, pero yo creo que es un conjunto de eventos. A medida que nosotros vamos creciendo, yo creo que vamos siendo inspiradas por diferentes personas, por diferentes momentos, y yo creo que una de mis más grandes inspiraciones definitivamente es mi mamá. Eh, eh, bueno, mi familia proviene de una condición bastante humilde. Mi mamá tenía 5 hijas mujeres y ella trabajaba inclusive en carreras, bueno, en trabajos que podrían decirse que son para hombres, pero ella trabajaba en carpintería. Yo creo que ella ha sido mi principal fuente de inspiración para crecer profesionalmente. Por otro lado, tengo a mi hermana, una de mis hermanas mayores es profesora de matemática. Y yo recuerdo que yo era muy mal en matemática cuando estaba en el colegio, pero muy mal en matemática. Te cuento que yo sacaba quizás 10 9, entonces yo ya estaba a puertas de irme a vacacionar, cuando estoy hablando primero, segundo de secundaria. Sin embargo, en tercero de secundaria, mi hermana me dice, si comienzas a sacar 13 de nota, te voy a dar un sol. Entonces, ok, ¿no? Yo creo que ese fue el inicio de la motivación que yo tuve. Pasando el tiempo, sin darme cuenta, comencé a sacarme buenas notas. Inclusive ya sacaba 16 de nota en el colegio, que para mí era un wow. eh, Llegando cuando a cuarto de secundaria más o menos, ella me dice, te voy a dar 10, si sacas un 19 de nota, te voy a dar 5 soles. Y yo, wow, vamos por los 5 soles, ¿no? Y bueno, y así comenzó el proceso, yo creo que tuve de motivación por parte de mi hermana. Y me comenzó a gustar los números. Entonces fue en ese momento que dije, quiero estudiar una carrera de ingeniería, quiero estudiar una carrera relacionada a números, pero no sabía qué carrera. Eh, Después de eso, recuerdo que yo quería postular a la uni, postulé por primera vez a ingeniería de sistemas, no ingresé. Luego me acuerdo que estuve visitando con mi mamá a una tía y en eso aparece un primo que es ingeniero mecánico, es un primo mucho mayor que yo. Y me cuenta que está haciendo trabajos de prevencionista. Y yo le pregunto, ¿y qué es eso? Y me comienza a contar, no, bueno, lo que hacemos es esto, tratamos de cuidar que las personas que no se accidenten, que vuelvan sanos a casa. Y yo dije, wow. Y eso llamó algo la atención para mí porque tuve un escenario familiar, un primo mío, que cuando él tenía 19 años, él trabajaba en carpintería y perdió 4 dedos, tuvo una amputación de 4 dedos de su mano. Entonces, yo creo que cuando ese primo me contó que era prevencionista, y lo relacioné mucho y despertó en mí la curiosidad. Dije, yo quiero estudiar algo de eso, ¿no? Y bueno, fue así que dije, voy a estudiar ingeniería de higiene y seguridad industrial. Yo sabía que en ese entonces, creo que eran módulos lo que teníamos, canales, perdón, canal 3 cuando postulé, y tú escogías solamente de las opciones del canal. Entonces la mayoría escogía ingeniería civil porque era, creo que las notas más altas, ¿no? Yo creo que fui la única que escogió ingeniería de higiene y seguridad industrial. Y bueno, ingresé en aquel momento, inclusive ingresé en primer puesto. Y recuerdo que cuando ingresé me dieron mi computadora. Bueno, para mí, eh, para mi mamá, bueno, para toda mi familia fue algo muy, muy emocionante. Entonces, yo creo que esos son los eventos que me inspiraron.
Muy interesante, Diana. ¿Cómo logras mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal? Bueno, yo creo que es un aprendizaje continuo y eso es algo que todos vamos a pasar en algún momento porque nosotros venimos de estar en casa, de estar solamente con nuestra familia, con nuestros amigos, no sabemos qué es el mundo laboral. Cuando comenzamos nuestras primeras prácticas preprofesionales, yo creo que ahí es donde comienzas a aprender que ya comienza a haber ese conflicto, ¿no? El conflicto entre mi vida familiar, mi vida personal, mis amigos, porque obviamente somos personas jóvenes, nos gusta salir, pero por otro lado también tengo objetivos que cumplir. Yo creo que tuve un jefe que me inspiró mucho, que fue mi primer jefe y siempre lo recuerdo. Él siempre me decía, tus estudios son primero, tu familia es primero. Entonces, cada vez que yo he tenido practicantes, por ejemplo, eso es lo primero que yo les he inculcado. Siempre tu familia y siempre tus estudios son primero versus cualquier cosa. Y recuerdo que en algún momento de mi etapa laboral, yo estuve hospitalizada, tuve una emergencia, pero antes de estar hospitalizada, bueno, ya me sentía un poquito mal. Y, y mi mamá me dijo, vamos de emergencia, ¿no? Y yo le digo, no, 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 mañana tengo una auditoría. No, no quiero. Tengo que ir a mi auditoría. Y me decía, no, pero no puedes, o sea, tienes que ir al hospital. Y bueno, fui al hospital, me detectaron, tenía una apendicitis, me tenían que operar. Y entonces en ese momento comencé a mandar una serie de emails por celular para asegurar que las cosas marchen bien en esta auditoría. Y bueno, yo creo que ahí aprendí que no soy indispensable. Eh, yo creo que ninguno de nosotros es indispensable y nuestra salud, nuestra parte familiar es lo más importante. Yo creo que si nosotros tomamos la vida como si fuese un trabajo, de la misma manera, en el trabajo nosotros hacemos análisis, planificamos y tenemos un resultado. Yo creo que deberíamos tomar la vida como si fuese un trabajo, o sea, planificamos nuestra vida, analicemos qué está bien, analicemos qué está mal y veamos por ese resultado, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo es importante para mí, ese balance es importante, pero para mí sobre todo que pesa más es la familia, definitivamente. Tienes mucha razón, Diana. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia de aprendizaje que hayas tenido algún impacto significativo en tu carrera? Sí, me gustaría mencionar tres, yo creo que han sido muy, muy, muy valoradas por mí. Cuando yo ingresé como practicante, bueno, la segunda semana yo comencé como practicante en la compañía Goodyear. La segunda semana que estuve practicando, mi jefe me dijo, quiero que hagas un monitoreo, un mapeo de ruido de toda la planta. Y yo dije, ok, me gusta la parte de higiene industrial, o sea, vamos. Después me dijo, quiero que lo presentes a todo el liderazgo. Yo tenía, creo que, no sé, 19 años, o sea, yo me moría de miedo y me dijo, preséntalo. Entonces, yo creo que ahí yo aprendí que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Que por más que sea nueva, mi jefe me empoderó y es algo que yo siempre hago con todo mi equipo. Después, por otro lado, eh, hubo un momento, yo estaba en la parte de seguridad y, y hubo una posición en recursos humanos que no tiene nada que ver con seguridad y me dijeron, ¿quieres ser parte del equipo? Era un proyecto regional y yo dije, vamos, o sea, voy a aprender algo, ¿no? O sea, y eso es algún consejo que le doy a las personas, o sea, no descartemos las cosas, o sea, cada experiencia que tenemos nos da una experiencia de aprendizaje. Y bueno, creo que hay muchas cosas que aprendí y una de las principales que me sirve mucho como profesional es aprendí a redactar, ¿no? Eso es importante. Cuando uno redacta email, a veces mi jefe, recuerdo que me decía, no escribas como piensas, ¿no? O sea, hay que redactar de manera correcta. Aprendí a interpretar las leyes. En este caso, yo trabajaba en un proyecto de recursos humanos, aprendí a interpretar leyes de recursos humanos, pero en nuestro campo, en seguridad e higiene, tenemos muchas leyes. Entonces, eso me sirvió muchísimo. Aprendí que a veces vemos que lo que hacemos es nuestro todo, pero no vemos más allá. En este proyecto regional en el que estuve, tuve que ver otros países, Chile, Colombia, tuve que aprender de otras culturas, tuve que aprender de otras leyes. Entonces, a veces nuestro scope, nuestro alcance es tan limitado y tenemos que tratar de expandirlo. Yo creo que son experiencias que me han servido y la última que quisiera mencionar es que
en la empresa en la que trabajaba, yo asumí una posición de liderazgo a los 26 años. Yo era súper joven, me moría de miedo, pero o sea, nunca obviamente muestro ese miedo, siempre trato de aprender y captar lo mejor de cualquier situación que tenga. Yo asumí la posición de líder de seguridad y entrenamiento a los 26 años y algo complicado para mí fue liderar personas mayores que yo, personas que tenían 30 años trabajando, 40 años trabajando y que eran personas de las cuales yo era su practicante y ahora pasaba a ser su jefe. ¿No? Entonces es un poco complicado y yo creo que aprendí de eso porque en el transcurso que vamos creciendo profesionalmente vamos a experimentar eso. Actualmente sigo trabajando en la misma compañía, pero ahora trabajo en Carolina del Norte, trabajo para el equipo de Norteamérica y bueno, algo que me ha servido porque hoy en día me ha pasado lo mismo, ¿no? He pasado a otra posición y las personas que me reportan también son mayores que yo. Entonces, yo creo que es importante que valoremos la experiencia de estas personas, nunca la descartemos porque su experiencia es muy valiosa. Y bueno, siempre hay que ser humildes ante estas personas porque el conocimiento que tienen lo han adquirido en años, ¿no? Nosotros solamente tenemos 5 años de carrera o 5 o 6 años de experiencia, que no es nada comparado con la experiencia que estas personas tienen. Eh, a ver, cuéntanos también qué es lo que más te apasiona de tu campo de estudio y de trabajo. Definitivamente la ingeniería bueno, los procesos me gusta ser muy analítica porque cuando hablamos de ingeniería y de procesos, hablamos de análisis, hablamos de proyección, hablamos de planificación, pero lo que más me gusta es trabajar con personas. Eh, bueno, no sé si actualmente estás practicando o estás trabajando, pero y si lo has experimentado, sabes que trabajar con personas es gratificante, ¿no? Es ver que esta persona aprendió algo que sabemos que le va a servir y que sabemos que quizás con esa acción o con ese aprendizaje que obtuvo no se va a accidentar, va a llegar sano a casa. Entonces, para mí lo más importante es trabajar con personas y generar un impacto en ellas. Muchas gracias. ¿Has enfrentado desafíos en el campo académico o laboral debido a tu género? Y si es así, ¿cómo lo has superado? Bueno, soy consciente que muchas mujeres podemos, en general, podemos experimentar estas situaciones. Sin embargo, yo no lo he sentido así desde el primer día que estudié en la universidad, en la uni. eh, no he percibido eso. Yo he sentido que he tenido muchos amigos. Todo ha sido muy inclusivo por ambos géneros. Y en mi trabajo también, ¿no? Aparte que existen muchas políticas que jamás permitirían que no haya respeto hacia una mujer. Pero sin embargo sí he tenido desafíos sobre mi edad, ¿no? Yo asumí posiciones de liderazgo muy joven y siempre tenía esta percepción de las personas de que ella es muy joven para asumir esa posición, o ella no tiene la capacidad o no tiene la experiencia, ¿no? Pero eso es algo con lo que tenemos que siempre luchar, o sea, en cualquier posición en la que estemos y tenemos que demostrar que nosotros Buenos somos capaces días, de hacer muchas emprendedor, cosas, ¿no? Y emprendedora también tenemos que feminista. creernos nosotros. Bienvenidos a la... Muy cierto, Diana. Eh, ¿Qué te llevó a buscar estudios superiores en Ingeniería Industrial Integral en Harvard Business School? Y también sobre OSHA 511 en la Universidad de Cincinnati. ¿Y cómo también han enriquecido estas experiencias en tu enfoque en la gestión de la seguridad? Eh, por ejemplo, el curso de higiene que llevé en Harvard, lo llevé cuando más o menos tenía 1 año y medio de haber estado estudiando inglés. El curso que llevé de higiene, cuando lo llevé dije, esto es lo mismo o quizás más básico de lo que hemos llevado en la uni, de verdad. Pero lo hice sobre todo porque quería hacer ese contraste en un diferente idioma. Quería aprender lo mismo que quizás ya sabía y quizás algunas cosas adicionales pero en otro idioma. Eso fue, yo creo que el principal motivo, aprender en otra cultura, aprender en otro idioma, lo que más me motivó, aparte que la higiene a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque ahí creo que aplicamos un poco más de la ingeniería. Me gusta también la parte de seguridad por la parte humana, así que dije, vamos por este curso. Y después el curso de OSHA 511, yo ya vengo trabajando aquí en Estados Unidos por eh, un poco más de año y medio.
Y bueno, aquí por parte de las regulaciones, normalmente los profesionales en seguridad tienen este curso, que es el OSHA 511, que es un curso completo donde llevamos, son 4 días completos, donde llevamos todo el conocimiento acerca de regulaciones en Estados Unidos, que es un libro así de gigante, ¿no? Entonces es un curso muy completo y trabajando aquí era muy necesario para cumplir mis funciones. Y bueno, esos fueron los motivos. A ver, surgió una pregunta en Facebook. ¿Cuál es el sector que enfrenta los mayores retos en términos de seguridad y salud en el trabajo en el Perú? Bueno, yo creo que si hablamos de sectores, hay muchos en realidad, pero los que más afectados yo creo que son estas industrias que están en, ¿cómo podría decirlo? Como las carpinterías, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Que son un poco ilegales, porque obviamente no tienen quizás los suficientes recursos para implementar sistemas de seguridad, que es algo, by the way, que me apasiona muchísimo. La parte de implementación de sistemas de seguridad. Bueno, tú sabes que los sistemas de seguridad son costosos. Un profesional que tenga ese conocimiento también es un profesional costoso. Entonces, yo creo que sobre todo estas industrias ilegales o en pleno crecimiento no tienen los recursos suficientes y pueden tener accidentes graves, ¿no? Sin embargo, si hablamos en el Perú, quizás la industria de minería podría ser. Yo actualmente trabajo en Estados Unidos y, bueno, todas las industrias creo que tienen un mismo nivel porque pueden tener una lesión grave. Eh, Como EHC Manager en Fayetteville, North Carolina, ¿cuáles son los desafíos y satisfacciones más destacados de liderar la gestión de salud y seguridad en un entorno laboral? Discúlpame, me interrumpieron, no, no Ah, escuché ya tu. no te preocupes. A ver, como EHS Manager en Fayetteville, North Carolina, ¿cuáles son los desafíos y satisfacciones más destacadas de liderar la gestión de salud y seguridad en un entorno laboral? Bueno, yo continúo trabajando para la misma empresa a la cual inicié como practicante. Tengo alrededor de 12 años trabajando para la misma empresa. Fui promovida desde la planta de Perú al equipo de Norteamérica aquí en Fayetteville, que en Carolina del Norte. Eh, yo creo que es satisfactorio primero porque es una cultura totalmente diferente. Cuando hablamos de las personas son totalmente diferentes, ¿no? Las regulaciones son totalmente diferentes. Y si hablamos de regulaciones, aquí son muy, pero muy exigentes. Si alguien tiene, por ejemplo, un reclamo, que en Perú podrían tener un reclamo, presentarlo en la SUNAFIL, y, o sea, es un proceso muy largo, muy tedioso de repente y un poco injusto para el trabajador. Aquí es todo lo contrario. Si existe un reclamo por parte de un trabajador, este se hace máximo en 2 semanas por la entidad competente del Estado. Entonces, es algo que me gusta, es una experiencia muy gratificante. Definitivamente el idioma. Yo podía decir, yo sé inglés cuando estaba en Perú, ¿no? Pero es diferente porque cuando tú llegas aquí, las pronunciaciones por diferentes estados, si hablamos del norte, del sur, son totalmente diferentes. Las frases que utilizan, los idioms, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia grandiosa estar aquí. La gente con la que trabajo es muy, muy amable y bueno, eso, y seguir en la misma compañía es algo que me apasiona también. Qué lindo, Diana. ¿Has implementado programas exitosos como Safety LPA y sistemas como PREMA? ¿Podrías compartirnos un ejemplo específico de cómo estos programas han mejorado la seguridad en un entorno laboral que supervisas? En realidad, los programas ya existían, nosotros tenemos una licencia de uso. Lo que he hecho es potenciar los programas, básicamente. Por ejemplo, existía el programa LPA, que es básicamente un programa de auditorías por capas aplicado en calidad. Entonces, lo que yo hice es lo adapté en seguridad cuando vine aquí a Carolina del Norte. Implementé y para eso hice un análisis básico de cuáles son las principales causas de los accidentes, en orden que esas auditorías por capas tengan en cuenta estas preguntas, ya sea de conductas, de condiciones,
Y cuando digo por capas es porque tiene diferentes niveles, ¿no? Hablamos grado de leadership, después hablamos de áreas, gerentes de áreas, hablamos de especialistas. Entonces, las preguntas más complicadas usualmente las tienen la de liderazgo, ¿no? Entonces, es una auditoría por capas, pero específica en seguridad. Bueno, eso fue algo nuevo que lo apliqué aquí porque era usualmente en calidad y bueno, ahora se está replicando a nivel de todas las plantas de Norteamérica este mismo sistema. Y por otro lado, PREMA, que es una metodología que es, bueno, el nombre es prevención mediante el autocontrol. Lo que busca justamente es atacar las conductas inseguras que una persona podría tener, que podría llevarlo a un accidente, ¿no? Es un sistema donde se tiene un seguimiento por una persona y tú aceptas tener un cambio conductual en algo específico. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos mucho de conductas porque están ahí escondidas, no es algo que alguien hace, lo podemos decir que son actividades fantasmas y que nadie las conoce, pero te puede llevar a un accidente. Entonces, el manejo de conductas es muy, muy importante. Mm, ok. Con tu experiencia internacional, ¿cómo crees que se abordan los desafíos de seguridad laboral en comparación con diferentes regiones del mundo? Wow, yo creo que es un poco diferente aquí, como te decía, el tema de los reclamos aquí son súper rápidos, inclusive las multas son, wow, las multas son millonarias. Mm. Por ejemplo, el hecho de que tú no postees, hay una publicación de OSHA que dice cuáles son los derechos de los trabajadores en temas de seguridad. Si tú no lo tienes posteado, es una multa de $7,000, ¿no? Entonces, y es un simple póster, ¿no? Las multas son súper altas. Yo creo que aquí las regulaciones son bien estrictas. Las multas son bien estrictas y bien altas. Y bueno, y las empresas las tienen que cumplir, o las cumplen o las cumplen. Eh, ¿Qué consejo o recomendación ofrecerías a los profesionales que buscan destacarse en el campo de la higiene y seguridad industrial? Primero, consejos como profesional, les diría, siempre pidan consejos. Eso es importante. Yo siempre estoy, y eso es una manera también de ampliar tu networking, ¿no? O sea, conocer más personas. Pide consejos, o sea, ninguna pregunta es mala. Por otro lado, lo que dije hace un momento, tienes que ser humilde, tienes que valorar el conocimiento de esa persona que está ahí ya muchos años haciendo algo. Hay que ser muy humilde. Puede que nosotros tengamos 5 años nuevamente de carrera, pero eso no nos hace mejores que otros. Eh, También, por otro lado, escucha, ¿no? Eso es importante, escucha a las personas. A veces queremos nosotros mostrar todo lo que nosotros sabemos, pero si tú quieres ganarte el respeto de las otras personas, primero tienes que escucharlos. Y definitivamente eso es una manera de mostrar respeto y hay muchas maneras de mostrar respeto hacia las personas. Por otro lado, el inglés. No, si tú quieres migrar, quieres salir del país, ya sea inglés o ya sea cualquier otro idioma, o sea, es difícil. O sea, yo comencé a estudiar inglés cuando ya tenía, ¿cuánto? 28 años, ¿no? Entonces, es difícil. Si lo puedes hacer antes, nunca lo dejes para atrás. Estudia mucho y siempre anda actualizándote, ¿no? Eh, y eso. Bueno, y por último, una pregunta de cierre que sería, ¿qué consejo le darías a otras jóvenes que están considerando entrar en el campo de la ingeniería o en carreras STEM en general? Bueno, que hagan siempre lo que les apasiona, o sea, si la carrera que escogen no les apasiona y sienten que es el momento de cambiarlo, no lo duden y hágalo en el momento, ¿no? O sea, tienes que estar contento con lo que haces. Si te gusta, hazlo, si no te gusta, no lo hagas, ¿no? Hoy día estuve, por ejemplo, en una reunión, estuvo el vicepresidente de seguridad de la compañía en la cual trabajo y él mencionó dos palabras que a mí me cautivaron. eh, Él dijo que si tú quieres ganar el aprecio y la consideración de las personas y el respeto de las personas, primero tienes tú que respetar a las personas. Y segundo, si tú quieres sentirte, eh, si tú sientes que los valores de la empresa donde trabajas no se ajustan a lo que tú quieres, o sea, déjala. Lo mismo pasa con las carreras. Si es algo que no te gusta, o sea, déjalo. No vas a ser feliz. Entonces, la decisión la tienes que tomar en el momento, o sea, no esperes más y si quieres hacerlo, lo puedes hacer.
Ok, Diana, muchas gracias. Hemos llegado al fin de la entrevista. Muchas gracias a la ingeniera Diana Sánchez por la charla y a los que nos acompañaron vía Facebook Live. Esperamos que puedan servir de referente a los estudiantes. Les deseamos mucha suerte y éxitos en su futura vida profesional y personal. Recuerden seguir a Inspírate Girl en sus redes sociales, ya que habrá muchos más proyectos como este. Y recuerden que una niña que inspira, inspira a una nación. Gracias.